Bien, estamos en Educación Hoy, el programa de radio de Fundación Luminis. Gabriel, vamos a charlar ahora con Marta Tenuto, que es magíster en Educación, y vamos a abordar, algún aspecto de la evaluación. Es un tema que venimos tratando ya desde hace un par de programas, o hemos tratado en un par de programas. Ahora las vamos a tratar referidos a la formación docente, ¿sí? Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Nicolás Yacoy es mi nombre. Gracias por atendernos. Hola, es un gusto. Muy bien, muchas gracias. Marta, cuéntenos un poco los tipos de evaluación en la formación docente, qué función cumple la evaluación en la formación docente. Sí, antes de comenzar a hablar de evaluación, me gustaría hacer una puntualización sobre los ámbitos en que se desarrolla la formación docente en Argentina. Perfecto. Para que quede claro que en Argentina hay dos ámbitos donde la formación se desarrolla, se despliega, que son los institutos de formación docente, que quizás es la primera referencia que nosotros tenemos, donde se desarrollan profesorados que procuran formar docentes de nivel inicial, primario y también profesorados de matemática, inglés y otros. En este caso, en el caso de los institutos de formación, dependen de las jurisdicciones, es decir, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y tienen una propuesta integral de formación de 4 años. Pero hay otro ámbito donde también se desarrolla, que es la universidad. En la universidad hay también profesorados, habitualmente son postítulos, es decir, están asociadas a las carreras. Claro. Entonces tenemos el profesorado de Derecho, el profesorado de Comunicaciones, de Relaciones de Trabajo, pero también en los últimos años se ha desarrollado un profesorado que se denomina profesorado universitario, que es una propuesta que está destinada a profesionales independientemente de su formación. Es decir, ahí tenemos otro tipo de formación de docentes, que en ese caso el plan de estudios está diseñado por la universidad o por la facultad a la cual pertenece. Y la duración de esta formación es de 2 años. Es decir, son 2 ámbitos de formación de docentes, pero que tienen características distintivas. Qué interesante esto, Marta, porque pone blanco sobre negro una consulta que recibimos mucho en la fundación, y que es el que está próximo a estudiar la carrera docente, ¿no? Decir, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Acá quedaron, me parece bien claro todos los espacios. Claro, porque si quieren dedicarse a desempeñarse como docente, y ese es su objetivo central, los institutos de formación lo que van a hacer es ofrecerle una propuesta integral durante los 4 años. Claro. Es decir, el eje va a ser la docencia. En tanto, si a lo mejor son profesionales y creen que tienen vocación o bien se están desempeñando o van a desempeñarse, tal vez ya tienen la titulación o la están cursando, y pueden hacer un postítulo donde van a trabajar con las cuestiones más específicas de la didáctica, la pedagogía, las políticas y demás, que le van a ofrecer herramientas a los profesionales. Es decir, son 2 caminos posibles de inserción profesional, ambos válidos para la formación docente, con características distintivas, porque el nivel superior no universitario, el diseño curricular lo establece la jurisdicción, en tanto el diseño del plan de estudios universitario está supeditado a las características institucionales de la universidad que elija. Claramente. Entonces tienen 2 lógicas diferentes. Independientemente de esto, porque bueno, hay algo que es el diseño que no podemos dejar de mencionar, que es cuando planificamos. Cuando pensamos la evaluación, también estamos pensando en el aprendizaje. Es decir, nosotros cuando pensamos en la enseñanza y en la evaluación, de alguna manera estamos pensando en cómo creemos que los alumnos aprenden. En los últimos años se han producido grandes cambios en este sentido, porque hasta hace unas décadas el modelo que se tomaba para saber cómo el alumno aprende era, digamos, así como aprende el ratoncito blanco, ¿no? Por ensayo de error aprende el hombre, así como aprende la paloma y por reforzamiento, decía Skinner, aprende el hombre, y sabemos que en realidad hay aprendizajes propiamente humanos, que son los que establecemos en relación con los otros por descubrimiento o por recepción. Ahora, en este sentido, cuando nosotros pensamos en aprendizajes significativos, formativos y auténticos, también vamos a pensar determinadas propuestas de enseñanza. Y esas propuestas de enseñanza deberán estar centradas en situaciones reales o simuladas
de las futuras prácticas o desempeños profesionales. En ese sentido, nosotros en cada uno de estos dos ámbitos, yo trabajo de formación docente y trabajo también en los profesorados, lo que ofrecemos a los estudiantes son un repertorio de oportunidades de aprendizaje. Es decir, no hay ninguna estrategia o formato curricular que garantice todos los saberes. Por lo tanto, lo que se hace es ofrecer variadas estrategias de enseñanza, variados formatos, seminario, asignatura, taller, laboratorio, para que los estudiantes, a través de estas variedades, se puedan apropiar de distintos saberes y capacidades. Por eso a mí me parece central por lo menos mencionar que cuando nosotros trabajamos de un modo, se espera que el qué y el cómo enseñamos esté vinculado con el qué y cómo evaluamos. Sí. Es decir, o a la inversa, el qué y cómo evaluamos está supeditado, ¿no? Yo les digo siempre que es un matrimonio, que no se pueden separar, del qué y cómo enseñamos. Entonces, si nosotros enseñamos digamos, hay clases expositivas, que no hay problema, buenas clases expositivas, y ahí podemos pensar en instrumentos de evaluación vinculados a pruebas. Ahora, hay algo que se trabaja mucho, por lo menos eso es lo que se espera en los espacios de formación, es que se trabaje con proyectos, con trabajos de campo, con problemas, con casos. Qué clave, Marta, esto de el cómo, porque el qué está como más extendido, ¿no es cierto? Más claro. Totalmente, sí. Es como, bueno, no, cómo va a tomar algo distinto de lo que dio, pero el cómo es fundamental también en ese contrato en que consiste el proceso de aprendizaje. Claro, lo que acá yo estoy sosteniendo, y los enfoques de los últimos años, lo que dicen es que el qué va de la mano del cómo. Claro. Es decir, de acuerdo a al cómo estoy enseñando, hay un qué. Si yo trabajo por problemas y le doy oportunidades a los estudiantes que busquen alternativas de solución, es diferente que si trabajo por ejercicios, que hay una sola alternativa. Entonces, parece que fuera lo mismo, pero en realidad en el cómo estoy habilitando al desarrollo de distintas cuestiones. Por ejemplo, si yo doy una clase expositiva, que puede ser muy interesante, voy a poner el foco en un repertorio de contenidos, de conceptos, de principios, de teorías. Ahora, si trabajan en grupo y tienen que identificar los problemas, cuáles son las soluciones, buscar la mejor solución, hacer propuestas, en ese espacio lo que van a hacer es desarrollar capacidades, porque tienen que liderar, tienen que tomar decisiones, tienen que resolver problemas. Es decir, hay una serie de cuestiones que si la clase está solamente centrada en el profesor, no van a poder desarrollar. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, por ejemplo, de tener clases de tipo magistral para después en el examen te salgan con hoy es un caso práctico? Claro, bueno. Que jamás no tenía nada que ver, yo entiendo, es una forma de refritar que te va a fijar los contenidos, pero no tenía nada que ver con el contrato de esa cátedra. Ustedes estuvieron hablando con Alicia Camilleri, que es quien aboga para que nos hagamos algunas preguntas, y entre esas preguntas, digamos, los criterios que uno tiene que pensar a la evaluación es que debe ser válida, confiable, útil y práctica. Voy a tomar solamente la validez. Bien. La validez habla de que la validez de contenido en particular, lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado. Dicen algunos autores, otros autores, que debe ser representativo de lo más importante. Entonces, en principio, la pregunta es si es representativo. Es decir, si esto que yo le estoy tomando a los estudiantes es representativo de lo que enseñé. Y con debe ser novedoso, pero no nuevo. Es decir, no es el momento, no es la evaluación el momento de que el alumno pegue el salto entre lo que aprendió y lo nuevo. El momento es el de la enseñanza, no es el de la evaluación. Porque es un error hasta de buena fe, muy extendido, pero probablemente de buena fe. Claro, como decir, bueno, en este momento ahora te doy vuelta a los esquemas, si me lo puedes responder igualmente es que lo aprendiste mucho, pero no es el momento de dar vuelta a los esquemas. No es el momento es el de la enseñanza. Porque además en el momento de la enseñanza yo tengo la oportunidad de ayudarlo a que efectivamente mediar entre lo que necesita, darle una retroalimentación para que pueda hacer ese salto entre los modos que a lo mejor aprendimos y otros. Porque son otros modos. Digamos, yo le estoy cambiando las reglas del juego. Si yo trabajé centrada en los contenidos, en realidad lo que tengo que relevar es del mismo modo en que trabajé. Ahora, si yo trabajé
con casos, con problemas, con resolución, entonces sí puedo abonar un trabajo donde pueda responder en la misma lógica. Los alumnos resisten a nuestras propuestas, pero sería deseable. No, claro. Sería deseable que no. Hay un texto muy interesante de un autor que se llama Busquet, de la década del 70, donde habla del currículum del nadador, ¿no? Entonces primero le enseñan una serie de materias muy interesantes, después lo llevan a mirar a nadadores experimentados y después de esa sólida preparación los arrojan en las aguas turbulentas del mar. Podemos anticipar que se van a ahogar. No aprobó, ¿no? Y si claro. no se ahogan, claro, si no se ahogan, no va a ser por nosotros. Claro. Va a ser porque tuvieron algún tipo de habilidad, porque aprendieron en otro lugar, porque no todo se aprende en la escuela, pero no va a ser por nosotros. Es decir, esta relación entre cómo pensamos que aprenden, cómo pensamos cómo y qué enseñamos es indisociable del qué, cómo evaluamos. ¿Qué tal, Marta? Gabriel te habla, Gabriel Latorre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Entonces eso implicaría, digamos, ir desarrollando una evaluación de proceso también, complementaria a esa evaluación de un qué final, ¿no? Sí, lo que pasa que en realidad nosotros ahora estamos mencionando evaluaciones que se llaman formales. El docente cuando evalúa realiza también informales, es decir, yo los miro a los estudiantes y veo si están, comprenden, pregunto. La nota de concepto, ¿no? Sí, y ahí hay un tema interesante que yo trabajo habitualmente con los profesores, que es en base a qué, cuál es la evidencia que construye esa nota. Entonces los profesores en general dicen, bueno, yo quiero que sea responsable. Bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los indicadores que me dicen que es responsable? Entrega los trabajos a término, viene horario, etcétera. Eso tiene que estar explicitado y comunicado, porque cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, estamos también formando, estamos diciéndoles que esto es lo que esperamos que ellos hagan en su desempeño profesional. Otra vez la claridad de ese acuerdo o contrato, lo charlábamos con Camilioni, ¿no? Porque si no yo me planteaba esa nota de concepto como algo con un cierto tinte de ilegitimidad, que era que no te estoy contando que evalúo. Claro, no te estoy contando. Ahora, no, volvemos con las buenas intenciones. Los profesores tienen buenas intenciones porque yo me dedico a capacitación de profesionales y profesores sobre evaluación. Y cuando yo digo esto, que parece una obviedad cuando uno lo dice, los profesores me miran como diciendo, es verdad, no lo hacemos, no lo comunicamos, no formulamos los criterios en forma consensuada, que son estas reglas del juego que establecemos entre todos y que acordamos. Entonces, no queda supeditado a me gustó, no me gustó, me parece mejor, peor. Son acuerdos y vamos modelizando las prácticas sociales y ciudadanas, porque si queremos que los ciudadanos sean responsables, que lleguen a término, le tenemos que comunicar al otro que esperamos que llegue a término y que eso va a ser uno de los criterios que van a ser incluidos en nuestro trabajo de evaluación. Completamente de acuerdo, sí. Eso es básico, digamos, en este sentido. Y vos hablabas de evaluación de proceso. El proceso, hay algunas herramientas que uno puede acudir, por ejemplo, se está incluyendo en los últimos años un portafolio. El portafolio o portfolio, seguramente ustedes recordarán cuando fueron al jardín de infantes que la maestra les daba una carpetita con todos los trabajos. A fin de año, sí. Eso podríamos llamarlo portafolio como colección, es decir, reunimos todos los trabajos. Hay un portafolio o portfolio que se llama reflexivo y que en realidad lo que estamos tratando de hacer con ese proceso es que el alumno asuma también su propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Entonces se realiza un trabajo, el docente hace sus correcciones que tienen que ser lo más claras posibles, oportunas, lo más cercano al momento en que la hizo el estudiante, se las devuelve y el estudiante tiene que poner algo, en una reflexión sobre lo que le pasó, qué cosas resultaron difíciles, cuáles fáciles, cómo mejoraría, etcétera. Al principio se ofrece una guía, ¿no? que ofrece un poco de andamiaje, ¿no? Siempre se habla del andamiaje, pero nunca pensamos qué hacer. Entonces, le ofrecemos una guía, un poco lo orientamos acerca de cómo tiene que reflexionar y después paulatinamente, como todo andamiaje, se va sacando. ¿Qué ofrece el portafolio? Ofrece esa oportunidad de ir viendo cómo fue ese proceso de cambio, porque, como diría Hegel, ¿no? Uno olvida
cuando llega a la construcción de la estructura, todo el proceso por el cual llegó ahí. Claro. Entonces, eso lo que les permite a los estudiantes y a los profesores ver todo ese proceso. Entonces, hago un proyecto, bueno, formulo un objetivo, formulo un problema, lo reviso, aparecen todas las versiones de las revisiones, aparecen todas las formas en que el estudiante o el grupo de estudiantes estuvieron reformulando el trabajo de campo, las producciones, sus reflexiones. Claro que esto que estoy contando lleva tiempo. Una huella, lleva más tiempo. Queda una huella, digamos. Claro, pero digamos las consecuencias y los aprendizajes logrados van a ser mucho mayores que tal vez cuando corregimos algo y ponemos bien o mal. Marta, dijiste por ahí lo más cercano a... Claro, porque esto es como cuando se dice de retar a un chico de alguna manera. ¿No? Calificar no es retar, pero es que si lo retás 3 días después, no aprende nada. Exacto. Acá hay algo de eso. Sí, hay algo de eso y básicamente el punto es que hay algo que se llaman retroalimentaciones. Algunos autores hablan de útiles y otras inútiles. Cuando le ponemos sigue así, continúa, los autores les denominan inútiles. ¿Sí? Porque en realidad continúa... ¿No te envalentona a continuar? No. Claro, no, porque continúo ¿cómo? ¿En base a qué? Claro, ¿cómo sigo? Claro, ¿qué de todo lo que hago es lo que continúo? Mientras que las otras que tienen reconocimientos de, bueno, a lo mejor uno lo que se espera que le diga a los estudiantes cuáles son los errores frecuentes, qué deberían haber hecho, siempre sin señalar de quién se trata, uno puede estar haciendo retroalimentaciones grupales e individuales que lo ayudan a ir ajustando aquello que tiene que ir cambiando. Digamos que la recomendación sería como una orientación, enunciar una orientación específica en algún aspecto a continuar o a desarrollar o a... Habitualmente lo llamamos retroalimentación. Sí. En realidad es un proceso donde uno le devuelve al estudiante qué cosas hizo bien, en primer lugar, y qué cosas podría mejorar. ¿Y qué otras orientaciones, qué otras recomendaciones le darías a los docentes, por ejemplo? Y en principio el proceso de retroalimentación es un proceso que es central para cualquiera de nuestras acciones evaluativas y que además no hay ningún instrumento de evaluación que releve todo y por lo tanto lo que hay que hacer es usar un repertorio de instrumentos de acuerdo a cuáles son nuestros objetivos, si queremos relevar saberes, si queremos trabajar capacidades, etcétera, y bueno, y que después revisen sus propios instrumentos, es decir, que realicen una meta-evaluación de sus propias evaluaciones. Hay algunas discusiones interesantes que también charlábamos con Camilioni o traíamos a colación con Camilioni. Por ahí podés compartirnos tu parecer respecto de ellas. Por ejemplo, esto de si el 0 sí o el 0 no. ¿Respecto de? Si el 0 sí o el 0 no en la escala de calificación. Lo que pasa es que las escalas, hay algo vinculado a la convención. ¿No? Y la convención lo que dice es que yo te devolvería la pregunta, ¿para qué nos sirve pensar en las calificaciones? ¿Qué sentido tiene la calificación? Tiene un doble sentido. Por un lado acredita o no, y por otro lado devuelve una información al estudiante con la de qué tan lejos está, claro. Para que mejore. Entonces, si yo quiero que mejore, hay un autor que se llama Freinet, decía, bueno, no desalentemos a los estudiantes. Claro. Porque lo que quiero es que lo haga mejor. Entonces, siempre o sea, son válidas. A los docentes, claro, yo invito a los docentes a pensar con mis decisiones, ¿qué voy a producir en el estudiante? Claro. Entonces, corregir con Colorado lo mismo, digamos. Claro, ¿qué voy a generar? Esto a lo mejor a alguno no le molestará, pero bueno, lo del Colorado hace... Cuando yo iba a la primaria, que yo soy bastante mayor, que no se usa más. Se dejó de usar. No, más o menos, pero digo, son esas cosas que, a ver, la Universidad Católica viene de una reforma donde dejó de hablar de unidades, de bolillas y pasó a hablar de unidades, porque bolillas remitía al bolillero, digo, claro. hay todo un tema sobre el que se piensa mucho, ¿no? Claro. La connotación negativa del asunto.
porque los términos están sostenidos en teorías. Entonces, mientras que el bolillero está sostenido en esta idea más del azar, las unidades están sostenidas en las propuestas de cambio centradas en las prácticas ya de fines del siglo XIX, principio del XX. Y cuando, como en la UCA, se llaman unidades, pero vos tenés que ir al bolillero después al final. Lo que pasa es que a veces se desvirtúa el sentido. Claro. Entonces lo llamamos unidades, pero hacemos cosas que pertenecen a otro enfoque. Al bolillero, tal cual. Claro. Mirá, lo que nos queda esta nota es que cuánto hay que concientizar cosas vinculadas con esto, ¿no? Que se hacen sin pensarlas lo suficiente, y qué importante que es, porque no es un elemento menor en el proceso educativo, la evaluación, ni muchísimo menos. Es un elemento central porque además es algo que devuelve al estudiante, y ni que hablar de las apreciaciones del profesor, que a veces inclinan ciertos caminos, ¿no? Que totalmente. A veces sin intenciones, pero que hablan algo del destino de los estudiantes, que bueno, es algo sobre lo cual deberíamos vigilarnos. Absolutamente. Me estoy quedando sin tiempo, vieras las señas que me están haciendo en producción, pero yo voy a hacer una preguntita más, y es, hay quienes sostienen lo que para mí es casi un contrasentido, que es la imposibilidad de desaprobar, ¿no? En esto de que también sería un mensaje negativo, etcétera, siempre se aprueba. Bueno, la evaluación dice siempre la posibilidad de desaprobar, ¿o no? Sí, lo que pasa es que si nosotros trabajáramos prestando atención a lo que hablamos antes, y el qué y el cómo está de la mano, es menos probable que tengamos desaprobados. Porque claro, bueno, realidad, eso es otra historia. El desaprobado nos está también trayendo una pregunta sobre la enseñanza. Sin duda. Cuando los estudiantes desaprueban, hay que por lo menos preguntarse varias cosas. En principio, si lo enseñamos de esa manera, si lo estamos evaluando de la misma manera que lo enseñamos, si no hay problemas en el instrumento, es decir, si el instrumento tiene consignas que son totalmente claras, que se entiende que tienen que hacer. Sí. Por ejemplo, hoy yo hablaba con otros profesionales. A veces usamos el explique en lugar de caracterice. Si yo quiero que caracterice, es caracterice, no es explique, porque explicar tiene otra lógica, me está indicando que debo hacer otras acciones, otras tareas. Entonces hay algo vinculado también a nuestras consignas que a veces hay que revisar. Y cumplir las consignas, porque digo, los docentes, porque muchas veces nosotros nos reíamos cuando alumnos, qué sé yo, porque te decían, media carilla para este tema. El que escribía 3 hojas le iba mejor que el que escribía la media carilla, que le decían escribirte poco. Y entonces, bueno, ¿no? Ahí... Claro, me falló el docente. Estábamos en problemas con los criterios. Claro. Estábamos en problemas. Porque también ahí hay algo que hay que repactar, que es tratar de pensar qué es lo que espero que conteste, ya sea en media carilla o en 3 hojas. Totalmente. ¿Qué espero que aparezca en eso? Claramente. Así que bueno. Marta, muchísimas gracias por la charla y seguro la seguimos. No, un gusto y hasta pronto. Hasta pronto. Era Marta Tenuto, magíster en educación.